Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Game Changer, el cuarto episodio que estamos en estos podcasts. Así que Nori, bienvenido nuevamente, una semana muy cargada de fútbol. Decir que estaremos hablando acerca de lo que aconteció en la última jornada, en nuestro último podcast de la semana pasada, es decir, entre aquel podcast y este han transcurrido dos fechas, dos partidos de los equipos, pero nosotros estaremos enfocándonos puramente en esta última jornada. Y Nori, bueno, bienvenido a esta nueva charla. Se va a disfrutar muchísimo hablando de hoy y más cuando iniciemos por ese Atlético de Madrid, Real Madrid. Hola, Monchi, un saludo para ti, un saludo para todos los que nos ven, los que nos van a ver luego y nada, con muchísimas ganas de hablar. Decirles a los suscriptores que están del otro lado de la pantalla que, como saben, normalmente iniciamos con el equipo que se encuentra delante de la tabla, es decir, nos tocaría iniciar con el Fútbol Club Barcelona, pero debido a que se estuvo realizando el Derby de Madrid, es sin duda un antojo tremendo comenzar por este gran partido. Así que hoy haremos una sección y comenzaremos charlando acerca del partido Atlético de Madrid-Real Madrid. En nuestra segunda sesión estaremos charlando acerca de el Elche, uno de los equipos sensaciones dentro de esta liga española. Me atrevería a decir que la mayor sensación que nos está regalando este inicio liguero dentro del campeonato español, mientras que en la tercera sección estaremos dentro del partido internacional yendo hacia el calcio y estaremos hablando de lo que aconteció entre el Milan y el Napoli. Y como siempre, el bonus track con entrenador y director de la semana. Sin dilatar más el asunto, Nori, comenzamos. Y es que el Atlético de Madrid termina goleando a un Real Madrid que se encontraba, pudiéramos decir, al menos dentro del campeonato liguero ante su primera prueba de fuego. Un Atlético de Madrid que cuando grabamos el último podcast se encontraba en una dinámica negativa eh, muy prolongada, no solo a nivel de juego, sino también de resultados, pero parece ser que aquel gol de Julián Álvarez frente al Rayo Vallecano que termina dando en el desenlace a la victoria, terminó como hasta cierto punto rompiendo toda esa dinámica y dándole nuevos aires al equipo. Decir que es una victoria 5-2, pero con un Atlético de Madrid que realmente fue arrollador, incluso cuando se encontraba por debajo en el marcador, Nori. Y Monchi, yo creo que sobre todo si lo analizamos en clave atlético, fue un partido que también dejó entrever un poco lo que son sus defectos, ¿no? Porque lo que tú dices, se puso en desventaja prácticamente con dos jugadas aisladas del Real Madrid, sobre todo sin merecerlo, ¿no? Porque yo creo que estaba siendo muy superior durante todo el partido. Yo creo que al final el partido también se explica mucho también desde el plano emocional. Un Atlético que estaba necesitado de triunfo, que ya venía de una victoria bastante esperanzadora en ese sentido contra el Rayo Vallecano de intersemana, porque sobre todo era un equipo que necesitaba cambiar la dinámica que traía, ¿no? Un equipo que si bien no estaba jugando del todo bien, yo creo que también su fragilidad en área propia y la poca efectividad en área rival le había penalizado muchísimo en cuanto a resultados, que es lo que reflejaba un poco la tabla, ¿no? Y quizás ese partido contra el Rayo podía ser un parteaguas en lo que podía ser la temporada como tal, ¿no? Y bueno, yo creo que basado en todo este contexto histórico del partido, o al menos en la dinámica que se venía, yo creo que Simeone empezó un poco a jugar con eso, ¿no? Y planteó un partido desde el inicio súper agresivo en la presión alta y con muchísima personalidad a la hora de sacar el balón jugando, a la hora de diseñar planes para hacerse fuerte mediante la posesión. Y lo que tú dices, hay que decirlo, yo creo que fue dominante durante todo el partido sobre un Madrid que venía en una muy buena dinámica, ¿no? Aunque ya lo comentamos la semana pasada, que la dinámica era mejor de resultado que de juego, pero en realidad era una muy buena dinámica. Nori, sin dudas, el Atlético de Madrid también en esta victoria aplastante sobre el Real Madrid se explica desde un nivel de un Julián Álvarez que al menos creo que se pudiera reconocer como la figura, la estrella de este equipo. Ya ante Rayo Vallecano termina inventándose aquel golazo, pero luego frente al Real Madrid, más allá del gol bueno, de los goles que termina siendo incluido ese tiro libre, que creo que también ya es el segundo que realiza en la temporada, es unos registros que se comienza a sumar, le permitirán hasta cierto punto, bueno, encontrar mucho más esa cifra, pero es que Julián Álvarez pudiéramos hablar de un futbolista total.
no solo porque lo que hace como delantero, sino lo que hace como futbolista y lo tanto que termina influyendo en el juego. Y en días como estos, en los que es acompañado por su equipo, el techo realmente competitivo de este equipo sube más allá de, bueno, las deficiencias que como tú comentabas, sobre todo con esa pareja de centrales, puedes llegar a sentir el Atlético de Madrid, pero con este Julián prendido como está, invita sobre todo un poco a la ilusión colchonera. El fútbol está cambiando y nosotros queremos que formes parte de este cambio. En The Game Changer estamos construyendo la comunidad de reflexión más completa sobre el juego. Análisis, entrevistas, mentorías y acceso directo a profesionales. Si eres entrenador, analista, jugador o un apasionado, sin dudas este es tu lugar. Únete ahora a thegamechanger.es y usa el código TGCLAB10 para tu descuento exclusivo. No te quedes fuera y únete a The Game Changer. Y Monchi, y sobre todo yo creo que ha encontrado su escudero perfecto en Nico González. A mí me parece que la relación argentino-argentino fue tremendamente provechosa para el Atlético, sobre todo en lo que es el diseño a la hora de superar presiones o de superar los intentos de defender hacia adelante por parte de Madrid, porque yo creo que hubo muchísima sintonía a la hora de uno ir y el otro venir a recibir. Sobre todo vimos a un Julián que bajó a recibir y descendía y recibía muchísimas veces entre líneas, con capacidad de girarse, de aguantar el balón, de hacer jugar al resto, ¿no? Pero si nos ponemos a fijar a detalle, todos esos descensos de Julián siempre venían acompañados de una fijación sobre intervalo de Nico González o de una ruptura que lo que hacía era terminar estirando un poco la defensa del Madrid y partir el bloque, que yo creo que fue una de las claves. El Atlético atraía en esos primeros pases y estiraba en última línea, y el bloque del Madrid nunca supo leer ese tipo de situaciones y fue un bloque que se partió constantemente, ¿no? Y ahí apareció la figura de Julián entre líneas, que me parece que dio un festival en eso, pero lo que más me gustó sobre todo dentro de este plan es que lo mezcló muy bien con las apariciones de Nico González entre líneas, ¿no? Porque quizás si el plan estuviera o fuera unidireccional, solo enfocado en que sea Julián el que descendiera, quizás el Madrid tenía capacidad o hubiera encontrado capacidad de reajuste y hubiera leído mejor este tipo de situaciones, ¿no? Pero al alternar tanto esos movimientos, lo mismo que te aparecía Julián, lo mismo que te aparecía Nico, a Madrid se le hizo muy complicado leer ese tipo de situaciones, ¿no? Y hay que decir de Nico González eso también, ¿no? Que al final se le asocia mucho a ser un jugador de ruptura, un jugador de muchísima agresividad, un jugador de cargar al área, sobre todo en situaciones de segundo palo, pero es muchísimo más que eso. Me parece un jugador muy, muy, muy completo, que quizás no sea brillante en nada, pero te cumple en prácticamente todo, ¿no? Y luego que también tiene ese gen competitivo, que esos pequeños detallitos, esas intangibles, también te las ofrece, ¿no? Y durante todo el partido estuvo peleón, estuvo muy canchero, como dicen los argentinos. Yo creo que también a nivel emocional se fue imponiendo durante todo el partido, y bueno, termina provocando el penal del 3-2, pero bueno, a grandes rasgos me quedo con obviamente la actuación de Julián, pero sobre todo la actuación de Julián escudada con lo que fue esa relación con Nico González. Me alegro mucho que traigas el nombre de Nico González a la charla, porque es que su impacto dentro de este Atlético de Madrid está siendo fenomenal. Llega en este verano y ya ha comenzado a sumar dentro del equipo, y no solo es que parece que se está adaptando al equipo, sino que lo está llevando o lo está logrando sacar, podríamos decir también, de estas dinámicas en las que venía. Y comentabas acerca de Nico, y es algo que me sorprendió, porque es que durante todo el juego se sentía, podríamos decir, realmente superior incluso o sea, a sus pares, a sus defensores, a la hora de sacar faltas en situaciones en las que quizás el equipo necesitaba reposar con balón, situaciones en las que no tenía apoyo cercano, lograba, como justo comentabas, desde esa parte canchera, darle muy buenas soluciones a cada intervención. Y que luego a mí también me parece que algo que yo creo que como entrenador le agradecería mucho a un extremo, es que también en esas situaciones de pase fuera, no solo es que te logres retener el balón en muchas ocasiones, sino que también incluso en ocasiones te permite superar, te permite progresar, situaciones que quizás otro extremo no te le da ese tipo de situaciones o de soluciones o de salida. Nico González te las permite. Y si para combo también te termina llegando a área y te termina sumando desde estos registros, bueno, estamos hablando de que le puede terminar sumando muchísimo a
a este Atlético de Madrid y bueno, apoyado en tu comentario también con la relación que pueda llegar a existir con un Julián Álvarez, que ya son viejos conocidos de la selección argentina. Se hace mucho más fácil también intentar construir un poco desde ahí. Sí, no, y sobre todo yo creo que Cholo leyó muy bien también las situaciones de partido y sobre todo dejó que ese sector con Nico González tuviera esa libertad y esa capacidad de improvisación un poco, ¿no? Porque yo creo que esa relación central zurdo con Lenglet, lateral zurdo con Janko y Nico González como extremo o mediocampista de banda, como queramos llamarlo, yo creo que fue muy provechosa y sobre todo porque el Atlético empezó a leer muy bien quizás por dónde podía estar la mayor falla en la estructura del Madrid, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vimos muchas situaciones donde la idea principal era tratar de sacar la Carvajal de zona. En Madrid que defendía, que hizo algo que luego seguramente lo estaremos hablando, ¿no? Pero hizo algo que quizás matizó un poco la idea de Xabi Alonso en ese sentido, ¿no? Y es que, sobre todo en situaciones de bloque medio, empezó a defender en 4-4-2 con Vinicius en primera línea de presión, en situación un poquito más de descolgada, ¿no? Quizás para aprovechar las capacidades de contragolpe que tiene el brasileño y cosas así, ¿no? Y el 4-4-2 por ese costado, por el costado que estamos hablando, le tocaba defenderlo a Güler en esa segunda altura, ¿no? Y yo creo que también jugó un poco digamos que con la inexperiencia sin balón de Güler en ese sentido, y tanto a la hora de fijar a Güler para que no fuera banda y tratar de ponerle un cebo ahí a Carvajal para que saltara, ya sea sobre Janko, ya sea sobre el mismo Nico que caía en amplitud. Es decir, ese tipo de situaciones de sacar a Carvajal de zona, ellos le hicieron muchísimo, y con un delantero que terminaba casi siempre fijando a punta a Militao o Asensio en el segundo tiempo, ese intervalo se comenzó a abrir muchísimo y Lenglet, como hemos comentado, ¿no? Al final es un central que viene siendo de debilidad defensiva, pero también hay que decir que con balón es un jugador bastante útil, ¿no? Y ese espacio que se abría entre intervalos lateral central, es decir, entre Carvajal y Militao, Lenglet logró leerlo muy bien y me dio muchísimos balones por ese pasillo que se abría ahí cuando una vez el Madrid se lanzaba a la hora de presionar, ¿no? Y gracias a las rupturas dentro-fuera esas que se dan en ese tipo de situaciones, el Atlético logró progresar muchísimo, ya sea con Julián, ya sea con el propio Sorlo, ya sea con el propio Nico, pero se dio una situación táctica que para mí, como te decía, Simeone la leyó muy bien, y sobre todo tanto Carvajal como Güler y el propio central de esa zona no fueron capaces de leerla, ¿no? Y yo creo que esto es algo que hemos comentado otras veces, ¿no? Al final, una buena salida de balón desde el fondo no se explica también sin capacidad de jugar en largo. Y el Atlético demostró eso, demostró tener capacidad de jugar en largo en este partido, y se logró asentar muchísimas veces en campo rival mediante este tipo de situaciones, ¿no? Quizás lo más curioso del partido es que eso que te decía, que el Madrid no tuvo esa capacidad de poder reajustar en ningún momento, pero me parece que todo tuvo que ver con lo que te comentaba en la intervención anterior, ¿no? Con el dinamismo y con la capacidad interpretativa que tuvieron tanto Nico como tanto Julián o hasta el propio Banco en ese sector izquierdo. Nori, un poco relacionado con esto que comentas, yo creo que algo llamativo, al menos desde mi interpretación, es que justo el Atlético de Madrid termina progresando o termina llevando el balón hacia cancha rival o conservando el balón en cancha rival en muchísimas de estas ocasiones, pudiéramos decir como que más dinámicas, sin previamente terminar gestionando un duelo justo por, digamos, una situación de pase o lograr salirte rápido de tu par. Mientras que por otra parte, al menos a mí me da la sensación de que quizás el partido de Sorlo, quisiera saber desde tu perspectiva, a ver, el nivel de Julián Álvarez es muy alto, el nivel de Nico González es muy alto, terminar igualando esos niveles se hace complicado, pero en algunas situaciones en las que quizás él, como un poco delantero más referencia, pudiese permitirle a su equipo, sobre todo pienso en esos momentos, podríamos decir, de inestabilidad luego, al lograrse el 1-1 del empate por parte del Real Madrid. Siento que solo sin la sensación de haber hecho un gran partido, justo el Atlético de Madrid termina siendo igual de arrollador, lo que creo que habla muchísimo más del nivel tan grande que terminan dando otros de los futbolistas que, digamos,
que terminaron elevando el techo competitivo de este equipo a ese nivel. Quisiera que me comentaras un poco acerca de qué sensaciones te termina dejando el partido del delantero colchonero. No, Moncha, a mí el partido de Solo, yo creo que obviamente hay que valorarlo también por el gol que llega en un momento clave, porque, bueno, un momento de incertidumbre para el Atlético, porque como lo que venimos comentando, ¿no? Estaba haciendo mejor y estaban debajo en el resultado, y luego tiene 2, 3 situaciones que quizás podía haber definido de mejor manera, o quizás definido de una manera más rápida, ¿no? Creo que estuvo un poco lento a la hora de decidir, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que también influye un poco que eso que te comentabas, ¿no? Que yo creo que Solo, sobre todo, intentó trabajar para Julián muchísimo. Yo creo que prácticamente la primera jugada del partido, que es donde Militao o se lesiona o tiene ese golpe, se da ese tipo de situaciones que te venía comentando, ¿no? Con Solo cayendo al sector izquierdo y sacando a Carvajal de zona, y es un desmarque a un pase por ese carril, por ese espacio que se terminaba formando, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego el que empezó a caer a esa zona sobre todo fue Julián, que era el que tenía más libertad para decidir, y Solo quizás estuvo en la zona donde Madrid estaba un poquito mejor con balón, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que lo que decía, estuvo sobre todo enfocado en potencial a Julián, y esas situaciones que te comentaba anteriormente de Nico González sobre intervalo para fijar a dos jugadores, es decir, a fijar a lateral y fijar a central por su costado. El que lo hacía por el otro costado era Solo. Solo era el que estaba sobre intervalo, que se estaban fijando tanto a Carrera como a Hauser, ¿no? Y me parece que tuvo una importancia vital en lo que fueron esas recepciones tanto de Julián entre líneas, como el mismo Pablo Barrio, o el Cholito cuando aparecía a esa zona. Es decir, en esa capacidad de fijar, me parece que estuvo muy bien, fijando sobre intervalo, pero te mencionaba esa ruptura inicial, porque me parece que todo nace ahí. Yo creo que todo nace del miedo que genera esa primera acción, ¿no? Y una vez el Madrid detecta que hay esas amenazas al espacio, ya como que se limita un poco más a la hora de ir hacia adelante, ¿no? Porque al final, lo que hemos comentado otras veces, ese aspecto emocional y mental dentro del juego es importante, ¿no? Y quizás las intervenciones directas de Solo no fueron las mejores, pero yo creo que lo que es la evolución del partido y cómo fue dándose, yo creo que al final tuvo un impacto positivo, sobre todo a la hora de potenciar al resto. Y te preguntaba acerca de Solo justo porque a lo largo, bueno, de su coincidencia con Julián Álvarez, hemos visto que Cholo Simeone también ha optado por ocasiones elegir solo a uno de los dos, en otras ocasiones sí han coincidido. Y en este Atlético de Madrid, que pudiéramos decir que también se está reestructurando, que Cholo Simeone busca hacia dónde construir, ¿qué tal, digamos, compatibles ves que se pueda terminar dando una dupla de delanteros conformada por Julián Álvarez y Solo dentro de un mismo once inicial, sumado a la figura de un Nico González, que parece también que tiene ese puesto asegurado, luego con las llegadas de Baena, de Almada, quienes pueden ser totalmente importantes? ¿Cómo crees que se pueda ir reconfigurando esto? Sobre todo viniendo de un partido tan importante, muy contextual, como comentabas, desde ese nivel emotivo y demás, pero creo que también se pueden terminar tomando con pinzas algunas cosas para ver hacia dónde pueden ir los siguientes pasos de Cholo Simeone. No, y sobre todo porque el Cholo es reconocido por esto, Monchi. Al final el Cholo, sobre todo si algo se le puede destacar durante toda su carrera, ha sido la capacidad que tiene de preparar planes de partido, ¿no? Yo creo que leyendo partidos es muy top, de los mejores que hay, y yo creo que leyó muy bien el partido, ¿no? ¿Por qué? Porque ante un Madrid que venía sobre todo dando muy buenas sensaciones en lo que es la presión alta, en lo que es la agresividad de ir hacia adelante, en lo que es todo el trabajo sin balón, pero en campo rival. Meterla solo ahí, yo creo que es un poco lo que decía, ¿no? Fue ese pequeño juego mental, juego emocional de decirle a Madrid:
si tú quieres verme a presionar, pero sabes que atrae una amenaza, ¿no? Y yo creo que la idea con Sorlo fue ahí. Quizás en otro tipo de partido necesite a un jugador como Baena, necesita un jugador como Rafa Dori, necesita a un jugador como el propio Griezmann, pero yo creo que como tú dices, fue contextual, pero para mí fue una lectura muy, muy buena de Simeone. De hecho, cuando sale la alineación, tuve mis dudas, ¿no? Porque al final Sorlo tampoco venía de un buen inicio de curso. También estaba siendo cuestionado por el tema de la afición, pero una vez visto el desarrollo del partido y cuáles eran las intenciones de Simeone, que sí que lo leyó muy bien, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta lo que te decía, sabiendo contra quién está jugando y con la forma de rival que está jugando y la manera en que es. Y creo que también es un partido extremadamente importante a la hora de sacar conclusiones, no solo por lo que se termina dando desde la parte colchonera, sino también por lo que venía construyendo Xabi Alonso. No solo porque se encontrase ante su primer gran reto dentro del campeonato español, sino también porque justo, como comentabas, el Cholo Simeone dentro de su plan de partido y dicha lectura iba a terminar exponiendo hasta pudiéramos decir qué tantas fisuras pudiera tener este modelo de juego de Xabi Alonso, sobre todo por esto que comentabas, un Xabi Alonso que ha intentado construir, digamos, estos ataques posicionales en cancha contraria, tanto el 2+3 como el 3+2 en función también de la altura que termine teniendo carrera. Hemos visto también que ha variado colocando, por ejemplo, Carvajal en amplitud, en otras ocasiones Carvajal en esa segunda línea y siendo el que está en amplitud un extremo como Mastantuono. Hemos visto cómo ha ido alternando, pero las intenciones de lo que buscaba estaban, pudiéramos decir, bastante claras, todas a expensas también de que se incorporase una figura como Jude Bellingham. Y el Real Madrid había sido capaz de imponer sus ataques en cancha contraria a lo largo del curso, había sido capaz de, con ese pressing tras pérdida, someter a los rivales a prácticamente no salir de su campo, y justo el Atlético de Madrid termina, pudiéramos decir, vulnerando parte de lo que había terminado siendo una de las mayores fortalezas de este Madrid de Xabi Alonso. El partido también termina regalando, no vamos a decir que dudas, pero creo que viene a contar un poco el hype que se pudiera llegar a tener, sobre todo por lo que decías al inicio y que creo que es bastante certero. Un equipo que venía en unas dinámicas de resultados quizás un tanto mayor de lo que venía mostrando en el juego tras ver las últimas jornadas. Sí, Monchi, y yo creo que sobre todo deja muchísimas dudas en su mediocampo, sobre todo en el doble pivote. Me parece que fue la mayor debilidad estructural que tuvo en Madrid durante todo el partido. Hubo niveles individuales bajos en general, pero creo que el doble pivote, si vamos a hablar solo en cuanto a lo estructural, yo creo que dejó muchísimo que desear, ¿no? Incluso lo comentamos mucho, ¿no? Que al final un jugador como Coque, que me parece que dio una exhibición en el partido, termina prácticamente comiéndose al doble pivote, ¿no? Porque sobre todo en ese diseño agresivo de presión desde el inicio, que ahí es donde me quiero quedar sobre todo, ¿no? Porque yo creo que habíamos visto a un Madrid que los ataques posicionales no habían sido del todo fluidos, que dependían mucho de Mbappé, pero bueno, que eso también me parece una virtud, saber encontrar a Mbappé, saber lo potencial, y eso lo estaban haciendo muy bien, pero bueno, que quizás al equipo le faltaba ritmo cuando se establecía en campo rival. Esas son cosas que más o menos teníamos visto, ¿no? Pero no habíamos tenido una muestra clara de un Madrid enfrentando a un equipo que lo fuera a presionar al alto. No sabíamos cómo se iba a comportar la salida de balón contra un equipo así. Y a mí me pareció muy pobre la salida de balón de Madrid. Incluso vimos a Courtois, los centrales, despejando un sinnúmero grandísimo de balones, y sobre todo con un Atlético que me parece que tuvo un diseño de presión bastante simple. ¿Por qué? Porque lo que hacía prácticamente era pareja de doble punta sobre centrales, extremos con laterales, y donde estaba la particularidad es que en ese 4-4-2 del Atlético, de los dos mediocentros, Coque se adelantaba y Coque solo logró gestionar al doble pivote de Madrid, ¿no? Y ahí luego ya por detrás se dan emparejamientos más al hombre, como por ejemplo
este chico que se movió en Pablo Barrio, iba con Bellingham, lateral izquierdo Janko iba con Guller, el lateral derecho iba con Vinicius, bueno, y los dos centrales para gestionar a Mbappé, ¿no? Pero ese más uno que tenían en última línea lo lograban con la figura de Koke gestionando un doble pivote más móvil, un doble pivote más físico, pero que no tuvo nula capacidad de lectura a la hora de leer ese tipo de situaciones. Me pareció muy pobre lo del doble pivote en lo que es salida desde atrás, salida con contrapresiones. También yo creo que hay un punto de culpa de rigidez en cuanto a lo que es el modelo de Xabi Alonso, que hacía que salieran muy poquito de zona, pero yo creo que también faltó revertir, faltó capacidad de interpretación. Incluso cuando se lograban salir de esos primeros pases, de esos primeros acosos, del Atlético, y se establecían no tanto en campo rival, pero bueno, en una zona intermedia como tal, en ese 3-2-5 también el doble pivote para mí no funcionó para nada. Incluso el gol de Mbappé, el primer gol de Mbappé, se da prácticamente en la única acción donde el doble pivote sí tiene acierto, ¿no? Es decir, en una jugada donde se conquista esa segunda altura, que fue lo que no logró hacer el Madrid durante todo el partido, y bueno, se logra repetir pase, Tchouaméni puede girarse y filtrar un pase para Mbappé, ¿no? Es decir, ese punto intermedio de encontrar la Tchouaméni o Valverde en buenas situaciones, que no sea un simple apoyo y volver pase atrás, el Madrid le costó encontrarlo, prácticamente no lo encontró nunca, y la vez que lo encontró fue la situación de gol, ¿no? Es decir, si te pones a analizar, es un Madrid que juega un poco a hacer jugada y no tanto a que el juego fluya, ¿no? Es decir, estuvieron enfocados en tratar de encontrar esa zona, no la pudieron encontrar, pero tampoco encontraron recursos a la hora de buscar otras variantes, ¿no? Luego sí hubo más, digamos que más dinamismo, más flexibilidad dentro de ese 3-2-5, con Bellingham saliéndose de esa zona de atacante, con Guller saliéndose de esa zona de atacante, pero nunca dejó de ser de todo fluido, y el doble pivote sí fue muy rígido durante todo el partido. Y como decía, a mí me pareció una debilidad estructural tremenda en este Madrid. Y quizás dentro de lo que busca también construir, digamos, Xabi Alonso se puede dar cierto problema de compatibilidad. Pienso sobre todo en el Mundial de Clubes, que al final eran los primeros partidos en los cuales podíamos testear por dónde podía venir Xabi Alonso, aunque luego las intenciones y las ideas en el Mundial de Clubes fueron por una parte y ya luego en el inicio de liga fueron por otro. Pero pienso sobre todo en la utilización, por ejemplo, de Guller en la base de la jugada durante el Mundial de Clubes. A mí en lo particular no me gusta porque lo terminaba alejando de la frontal, luego sin balón también terminaba de salir, digamos, recorriendo mucho, saliendo de zonas, siendo superado con bastante facilidad. Al final no es un jugador, digamos, que pueda, al menos a día de hoy, tenga esa inteligencia táctica sin balón que se necesita dentro de dichas posiciones. Sin embargo, también a lo largo de lo que ha sido este transcurso liguero, estos primeros meses de competición, habíamos hablado de una figura de un Tchouaméni que sí, que de momento ha sido inamovible dentro del once titular, pero de un Fede Valverde que quizás está siendo uno de los sacrificados dentro del modelo de juego para permitirse que la idea de Xabi Alonso pueda terminar dándose con la intención de potenciar a otros. Justo la llegada de Jude Bellingham era algo de lo cual veníamos comentando en episodios pasados por las, pudiéramos decir, porque nos permitiría testear muchísimo mejor ahora sí por dónde irían los tiros de este Madrid de Xabi Alonso. Y la duda venía justo con Guller, Nori, como mencionabas. Y parte de lo poco positivo que se puede rescatar del partido de Real Madrid, creo que es nuevamente esa relación que se construyó en pocas ocasiones, pero que existe entre Mbappé y Guller. Incluso creo que recordar que el gol de Guller parte de una asistencia de Kylian Mbappé. No, Vinicius. De Vinicius, ajá. Entonces el de Mbappé que parte de la asistencia de Guller. Sí. Guller que fue filtrando el pase hacia Mbappé. Y es justo en una situación en la que Mbappé termina, digamos, como relacionándose con él, atacando ese intervalo. Y bueno, encontré Guller con lo buen pasador que es, y Mbappé atacando el espacio, es medio gol. Y sin dudas, bueno, este Guller ya pudiéramos decir, siendo titular, porque creo que con Xabi Alonso ha demostrado que Guller va a jugar,
pero alejándolo un tanto de lo que fue hacer este Mbappé, o alejándolo un poco también de lo que fue en partidos anteriores. Creo que el equipo se termina podemos decir, no teniendo esos cortocircuitos, pero sí pudiéramos decir que se termina reconociendo menos entre estas relaciones que se podían dar, sobre todo por Mbappé, que termina siendo el eje de este proyecto. Sí, Monchi, sobre todo porque ese 3-2-5 o 2-3-5 para Xabi Alonso ha sido casi que innegociable, ¿no? Porque es lo que le ha dado un poco de estabilidad, sobre todo yo creo que a la hora de las sesiones tras pérdidas y bueno, y un poco de solidez en la estructura, ¿no? ¿Qué pasa? Que no es lo mismo Güler sobre Cuadrado que en teoría, digamos que en la ocupación de espacios más racional que tenía diseñado Xavi en su cabeza en este partido, era un Güler sobre Cuadrado, es decir, sobre el intervalo entre Lenglet y Hanco, pero no es lo mismo, es un Güler sobre ese intervalo con un extremo en banda que un Güler sobre ese intervalo con un lateral en banda dando la amplitud. ¿Por qué? Porque al final los rivales no son tontos, los rivales saben que Carvajal en banda, incluso he leído mucho, no, que de Fede tiene que jugar ahí, Fede tampoco te va a hacer la amenaza en situaciones de 1-1. También en Madrid se ha reconocido con extremos a pierna cambiada que buscan la diagonal hacia adentro y buscan asociarse y crecer desde ahí. Es decir, tener un jugador como fue Valverde, tener un jugador como Carvajal, incluso como Trent Alexander-Arnold, dando esa amplitud por derecha, le resta naturalidad a lo que es la fluidez de las posiciones. Y entonces, al final un poco la dinámica y los jugadores tratan de encontrar la vuelta al partido y muchas veces vimos a Carvajal se metía por dentro y que caía a banda era Güler, ¿no? Porque el equipo, como decía, reconoce muy bien esas diagonales de afuera hacia adentro a pierna cambiada, ¿no? Y esas recepciones de Güler ahí podrían ser dañinas. Pero ¿qué pasa? Que tú alejar tanto a Güler de Mbappé, es decir, el mejor socio que tiene Mbappé actualmente en Madrid es Arda Güler. Si tú lo pones o lo aislas tanto del juego, entonces muchas veces lo que obliga es a Mbappé a acercarse a Güler, ¿no? Porque es prácticamente la solución estable, ¿no? que te queda. La otra es una muchísimo más dinámica y más fluida, pero bueno, con Xabi Alonso no hemos visto esto, ¿no? Y no tiene por qué ser un defecto, ¿no? Al final él está buscando instalarle un poco su modelo de juego y esto necesita tiempo para sentar sus bases, ¿no? Pero hay que hablar de la realidad, lo que estamos viendo hasta el momento, ¿no? Entonces, esa es mi gran contradicción con tener a Güler ahí por derecha, ¿no? Tener a Güler sobre ese intervalo por derecha, con un extremo de los que venía jugando, ya sea Mastantuono, sea Brahim, me parece una decisión muy acertada, porque ahí sí le dan libertad para moverse por todo el eje de ataque, que vaya interpretando, porque sabes que la amplitud o la amenaza por fuera va a estar garantizada. Pero ya con un lateral como tal, con lo que decía, los rivales se dan cuenta que Carvajal no es amenaza, se dan cuenta que Fede Valverde no es amenaza y al final no van a ir ahí, ¿no? Es decir, esas atracciones, esas distracciones, por así llamarlo, no van a ser generadas del todo, ¿no? Y al final yo creo que en Madrid, sobre todo en este partido, se fue perdiendo en este tipo de situaciones. Vamos a ver qué termina pasando, porque al final lo que tú dices, ¿no? Este test, esta prueba, tuvo el peor resultado posible, ¿no? Pero bueno, ya está Bellingham ya, y yo creo que Bellingham hay que tratar de encajarlo de alguna manera. Ahora para cómo tienen la lesión de Dani Carvajal, vamos a ver cómo reestructura un poco también en Madrid este tipo de situaciones. Vamos a ver si Fede es el que cae al lateral, pero bueno, yo creo que al menos en lo que es diseño de ataque posicional, yo creo que tener a Fede ahí y tener a Carvajal es más o menos el mismo tipo de situaciones, ¿no? Y luego, que es lo que vinimos hablando aquí la semana pasada y bueno, cada vez que hablamos de Madrid, ¿no? Carvajal tan alto es un desperdicio de lo que son situaciones de presión tras pérdida. Y bueno, en Madrid nos había enfrentado a rivales con cara y ojo, por así llamarlo, ¿no? A lo menos que pudieran mirarlo de tú a tú. Y la primera prueba que la tuvieron, bueno, Carvajal me parece que fue un partido realmente flojo en cuanto a lo defensivo, en cuanto a las situaciones de presión tras pérdida o sin balón en general. Y es que también dentro de esta naturalidad dentro de la naturaleza de estos futbolistas que pueden, o que al menos Xabi Alonso nos ha mostrado
que pueden terminar ocupando dicha posición en amplitud dentro de estos ataques posicionales. La propia naturaleza de su perfil de jugador, más el incentivo también de ser jugadores con pierna derecha, creo que quizás termina pidiendo, y más específicamente Carvajal como Valverde, un jugador quizás en ese cuadrado, no como Arda Güler, que se beneficia muchísimo más de las relaciones que puedan llegar con él, llegando a afrontar del área de cara, pudiendo, digamos, armarse el disparo. Más que eso, creo que para el beneficio de ese jugador en amplitud, es mejor hasta cierto punto, podríamos decir, otro tipo de interior que rompa más sobre intervalo, que intenta atacar de lo que es dichas rupturas para la profundidad, pero lo que sucede es que justo Xabi Alonso no busca potenciar a este jugador que digamos que está en amplitud, busca potenciar lo que pueda llegar a suceder con Mbappé, que al final termina siendo el eje, de poner a Güler ahí, intentar hasta cierto punto general, al menos intentaría yo, si estuviese en la piel de Xabi Alonso, intentar generar mayor cantidad de contextos o de sociedades para permitirle justo a Güler jugar en lo que mejor se le da con la pelota, que es justo llegar a frente del área, armar su disparo, tener la capacidad también desde el pase de ser decisivo. Y justo como comentabas, la presencia quizás de otro tipo de extremos que sea más amenaza, que sea más agresivo, justo le permite eso a la hora de deshacerse de su pala, a la hora de relacionarse también viniendo en corto. Y hablabas de Carvajal, y mi pregunta también va un poco por acá, Nori, porque si existen, o sea, no podemos decir que existen varias soluciones, porque a lo mejor ya un poco ya todo está meditado en la cabeza de Xabi Alonso y ya sabe hacia qué caminos tomar. Pero también con la llegada de Jude Bellingham nos hacíamos una pregunta de cómo se iba a terminar reestructurando un poco todo con la presencia, con el propio Arda Güler y demás. Tras visto el partido de Jude Bellingham, pues ¿dónde crees que puedan venir las cosas? Un partido también en que vuelve de lesión, que creo que esto también invita a hablar un poco por los propios cambios de un Xabi Alonso o las decisiones de Xabi Alonso dentro de lo que fue el partido. Y quisiera, bueno, que me comentaras acerca también de lo que fue la figura del inglés antes de ir cerrando ya esta sección en la cual llevamos 30 y tantos minutos charlando sobre este partido, que sin duda fue el partido de la jornada dentro del campeonato liguero español. No, Monchi, mira, yo te diría que, bueno, que no sé, te diría que no sé porque la muestra es muy, muy pequeña y al final son grandísimos jugadores. Yo creo que la decisión más natural para el 11 de la que tiene Xabi Alonso es prescindir o de Jude Bellingham o de Fede Valverde. Yo sinceramente lo veo así. ¿Por qué? Porque la otra más lógica es lo que intentó de tratar de poner a Arda Güler como ese tercer atacante por izquierda, pero ¿sabes? Yo entiendo la decisión de Alonso de enfocarlo más, que esté sobrecuadrado y no tanto aislado en banda, pero lo que comentamos de la figura del jugador en amplitud por derecha, ¿no? Que viene siendo el lateral derecho. Yo creo que no le es natural, sobre todo en un Madrid que con esta manera de construir tan, digamos que tan marcada, por así llamarlo, es un equipo muy periférico. Lo vimos en este partido, después del 4-2, el Atlético dio un pasito atrás, pero no sufrió nada en ningún momento del partido. Incluso creo que el Madrid no disparó puerta en esos minutos. Una cosa que me parece muy preocupante, ¿no? ¿Por qué? Porque el equipo es muy periférico, va mucho de lado a lado, pero cuando tú tienes un equipo muy periférico y vas mucho de lado a lado, muchas veces lo que tú pretendes con esos jugadores a pierna cambiada en amplitud es que una vez le llegue el balón, una vez le llega el balón, rompan la inercia de la basculación como tal y cojan a contrapié el bloque rival, ¿no? Con un jugador en amplitud a pierna natural y sobre todo un jugador que le falta agilidad, le falta uno contra uno porque ninguno de ellos lo tiene. Una vez llegas ahí, muchas veces lo que termina es volviendo a retroceder para atrás porque no encuentran esas ventajas y para cómo tienes un equipo que no son grandes cabeceadores a la hora de cargar el área. Entonces prácticamente estás colocando en ese sector una falsa amenaza, ¿no? Y al final, como te decía, los rivales terminan leyendo ese tipo de situaciones, ¿no? No sé, en realidad, como te decía, no sé. Yo creo que la solución más viable es prescindir de uno de esos dos jugadores, es decir, escoger
escoger entre Guller, Bellingham y Fede Valverde, escoger entre esos tres, dos jugadores para acompañar a Tchouaméni en el mediocampo, que me parece que es el más fijo porque es el pivote posicional, ¿no? Más allá de que estuvo muy mal en este partido, tanto con balón como sin balón, al final yo creo que es el único jugador con ese tipo de características, ¿no? También está, yo creo, un poco también la figura de Camavinga, ¿no? Que quizás pueda darle cosas que el resto no. Yo creo que al final es un jugador de características completamente distintas, pero no sé si esa naturaleza tan caótica del francés a Xabi Alonso le termine gustando del todo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que sí, obviamente Xabi Alonso es un entrenador, como todos los entrenadores, que en sus posesiones quiere caos, pero yo creo que Camavinga es demasiado caótico sin balón, ¿no? Y con un equipo que todavía no está del todo solidificado, ¿no? En lo que es su estructura defensiva como tal, tener al francés ahí quizás le termine jugando. Sí. Y si pensamos también en lo que fue su Bayer Leverkusen, justo apostaba por unos, digamos, roles en sus mediocentros que no fuesen justo caóticos. O sea, creo que podemos tomar también cierta información de lo que fue su Bayer Leverkusen, mirando exclusivamente lo que él demandaba de ese doble pivote. Jugaba mucho Robert Andrich, que al final es un jugador súper rígido, súper rígido, que ya te digo, que se caracteriza por todo menos tener fluidez y ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que en el Leverkusen tenía un Florian Wirtz que le facilitaba muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que el rol de Wirtz se lo está intentando dar a Mbappé, pero Mbappé no es ese tipo de jugador. Mbappé está siendo probablemente el mejor jugador de la temporada en este inicio de temporada, pero a mí me sigue generando las mismas dudas en cuanto a visión colectiva de Mbappé. Yo creo que Mbappé no es eso. Mbappé es un delantero y que se enfoca sobre simplemente en dañar a los oponentes. Es el mejor en eso, pero no tiene sentido colectivo y tampoco tiene esa agilidad para recibir entre líneas y tomar mejores decisiones y lograr que toda una estructura colectiva con balón gira alrededor de él. A mí me parece que no le da para eso, porque no es eso, simplemente porque no es una crítica, simplemente que no es ese tipo de jugador. Entonces quizás le falte esa pieza que lo rompa todo y que lo pueda, digamos, que juntar con un doble pivote más rígido, con unos mediocentros más rígidos que le garanticen la estabilidad que tanto quiere. No lo sé. Como te decía, al final es el primer partido de Bellingham, es el primer partido con todo sano, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Porque al final yo creo que tenía todas las piezas a disposición y la decisión que tomó es la que era la que me esperaba, porque lo venimos hablando aquí anteriormente, pero como te decía, era la que me esperaba, pero sobre todo sobre la que tenía muchas dudas también. Nori, y un equipo que pudiéramos decir que continúa alejando dudas y pese también a terminar rotando es un Fútbol Club Barcelona que suma 3 puntos, que se encuentra, pudiéramos decir, momentáneamente primero dentro de la tabla de posiciones, que inicia incluso con draw debutando dentro del campeonato liguero. Y bueno, Rashford en izquierda, un Rafinha que no está lesionado y no pudo partir de titular, entonces le dan ese puesto a Rooney. O sea, un Barcelona que estuvo rotando, un Lewandowski partiendo desde el inicio, que igual ya no sé que si cuando Lewandowski parte desde el inicio es rotación o no, porque Ferran Torres ha terminado sumando muchísimos minutos dentro de este inicio y ahora mismo con los 11, digamos, si Hansi Flick tiene que hacer un 11 de gala, no sé cuál de los dos sería el 9, si Robert Lewandowski o Ferran Torres. Y quisiera comenzar por aquí, Nori, hacerte esta pregunta. ¿Quién crees que es hoy el 9 titular de este Fútbol Club Barcelona? No, de hecho, tengo muchísimas dudas de cómo va a gestionar ahora el 11 contra el PSG. ¿Por qué? Porque Ferran Torres está muy bien. Yo creo que Rashford terminó marcando los 2 goles contra el Newcastle y Lewandowski. Yo creo que en este tipo de partidos importantes le sigue dando muchísimo al equipo. Aparte que empezó la temporada, me parece que también a un buen nivel, ¿no? Y bueno, supongo que si Lamine esté para 70, 80 minutos va a abrir de inicio, ¿no? Tengo muchas dudas sobre cuál será la delantera contra el PSG, porque como decía, tiene un bonito rompecabezas Flick en el frente de ataques. Hoy Ferran, por ejemplo, entró muy bien, muy bien. Pero bueno, tienes a Rashford ahí también que
bueno, te viene jugando, yo creo que bastante bien, por así llamarlo, y aparte tiene también digamos que el historial de haberle clavado 2 golazos al Newcastle en la primera fecha de Champions, ¿no? Vamos a ver qué termina pasando, pero tengo mis dudas ahí a ver cuál va a ser la elección de Flick. Y ya que hablamos también de la figura de Ferran Torres, yo creo que le hace muchísimo bien a lo que puede ser pudiéramos decir, su figura dentro del equipo a la hora también de seguir raspando minutos como hizo el año pasado, no solo el nivel que pueda terminar dando como punta cuando juega acompañado de 2 extremos, dígase Lamine, dígase Rafa, dígase Rafinha, como también cuando está justo acompañando a Lewandowski, porque justo también jugando junto a Lewandowski, no solo es que haya sumado goles y demás, es que está dando un muy buen nivel. Es decir, que esto le permite también sumar muchísimo más minutos, sumar muchísimo más cifras que también le permiten agarrar confianza y entrar muchísimo más dentro de las dinámicas del equipo y realmente está teniendo un inicio liguero espectacular, Nori. Y sí, sobre todo esto, Monchi, porque lo que tú dices, la temporada pasada, sobre todo, dio un gran nivel, pero lo dio de 9, de centro delantero. Este año no, este año está jugando también bien en esa posición de Rafinha, ¿no? Por así llamarlo. Y nada, yo creo que para Flick es una bendición tener tanta variedad en el frente de ataque, sobre todo teniendo en cuenta lo que fue la temporada pasada, ¿no? Que prácticamente fueron 4 jugadores para toda la temporada y 4 jugadores que apenas se estaba conociendo o apenas el propio Flick lo estaba conociendo, ¿no? Barcelona que tiene muchísimas bajas por lesiones, sobre todo yo creo que en el centro del campo con el tema de Gavi y de Fermín, yo creo que también le afecta mucho hoy y bueno, también digamos que esa fragilidad histórica que ha mostrado un poco Olmo, ¿no? Por eso también un poco quizás la decisión de ubicar a Droy en el 11 titular, que bueno, también yo creo que era un poco esperar, no es complicado, al final tiene 17 años, aparte es un jugador que se ve que todavía está muy poco hecho también en cuanto a lo físico y es complicado, ¿no? Tiene muchísimo talento, pero obviamente le costó muchísimo el partido y bueno, la Real Sociedad yo creo que los esperó también quizás con Sergio Francisco, es un equipo que ha cambiado bastante o está intentando cambiar bastante lo que era con Imanol y bueno, se plantó en un bloque bastante bajo, tratar de salir al contraataque y bueno, yo creo que al final fueron un poco que sus armas y bueno, y en el segundo tiempo dando un pasito hacia adelante, incluso tuvieron esa la que hubo al poste que pudo prácticamente empatar el partido. Sí, Nori, y justo también dentro del partido, al final, bueno, como decías, el Barcelona llega con sus bajas, hay partidos de Champions entre semanas, se viene también de una semana en la cual hubo partido entre semanas, la semana anterior igual partido de Champions, quizás, bueno, un poco también de rotaciones de plantilla y demás, pero vuelve a cambiar lo que son las figuras de los centrales. Hoy parten de inicio Christensen y Araujo. Al inicio digamos, de temporada tenía bastante claro de que Cubarsí era un titular inamovible y que quién era su acompañante iba a ser la gran duda. A día de hoy sigo pensando que dentro de un 11 de gala, Cubarsí es el inamovible, pero es que ha rotado muchísimo y ha probado Eric Christensen, Cubarsí, Araujo Christensen. Ha ido, digamos, dándole cierta vuelta. Y bueno, quisiera también que me valoraras un poco lo que fue hoy el partido de esa dupla de centrales, porque creo que va a hablar bastante de hacia dónde puede terminar construyendo Flick, justo con la figura de los centrales tras el traspaso de Iñaki. Bueno, también si hablamos de dudas, tengo muchísimas dudas cuáles son los centrales que jugarán contra el PSG. Y es que al final yo creo que es un poco una realidad, Monchi, porque como te decía, el Barcelona tiene muchísimas lesiones, pero yo creo que los jugadores que están sanos están jugando a muy buen nivel, o al menos yo creo que en un punto de la temporada donde no puedes decir no, X jugador está mal. Yo creo que no, yo creo que todo lo contrario. A mí me gustó la pareja de centrales, yo creo que Araujo dio un muy buen partido, incluso se le nota con muchísima más confianza. Yo creo que se parece más al Araujo que todos hemos idealizado, al menos
lo veo más decidido a la hora de ir a los duelos. Yo creo que también con balón está teniendo confianza. Obviamente nunca va a tener el nivel de los otros tres con balón, pero no está restando. Yo creo que no está restando, o al menos no está siendo un problema. Y el Christensen, a mí personalmente, a mí me gusta mucho el perfil de central que es Christensen, en el sentido de que a mí me parece el central más tranquilo que tiene en la plantilla. Es decir, ves un central que no necesita esas esos grandes esfuerzos, te transmite tranquilidad, siempre parece que te transmite esa sensación de tener bajo control todas las situaciones que se le terminen dando, y eso, ¿sabes? Te lo he dicho muchas veces, ¿no? Que es algo que valoro mucho, ¿no? La capacidad que tienen de transmitir jugador, de transmitirle a sus compañeros. A mí, personalmente, Christensen me transmite muchísima tranquilidad. Vamos a ver, porque Eric cuando ha jugado estaba muy bien. Lo que tú dices de Cubarsí, yo creo que también es una realidad. Y la temporada joven, ¿no? Yo creo que Flick este año, si logra mantenerlos a todos sanos, va a tener bastantes piezas sobre las que escoger, y es obviamente una grandísima noticia para la estratega alemán. Nori, justo cuando decías, sobre todo en el inicio del partido, que las redes sociales terminaban regalando ciertos metros Fútbol Club Barcelona, terminaba, digamos, gestionando el partido un poco más cercano a lo que era su portería. Creo que vuelve a aparecer un Pedri que hemos hablado maravillas de él, de lo que ha sido dentro de la base, la gestión del juego y demás, pero que ya yo creo desde la temporada pasada comenzó a darnos ciertas pistas de que puede ser también un futbolista que llegando al área termine sumando muchísimo. Ya no solo digo en situaciones de frontal de área y demás, sino también a la hora de, según ciertas dinámicas de secuencias de pases y demás, llegar y cargar dicha área, pero digamos, a la hora de llegar desde una segunda línea y rematar, a la hora de ser decisivo también en ese, pudiéramos decir, el último, penúltimo pase. O sea, lo que podamos hablar de Pedri, al final se queda chiquito al lado de su gran talento, pero es que es un futbolista que te da la sensación de que siempre entiende hacia dónde va el partido, y que si es determinante y si logra ser determinante como lo es, gracias a su grandísimo talento, en todas estas alturas del mediocampo, con la capacidad también de llegar a cancha rival según el contexto del partido, claro, que se lo permita, y llegar a área rival y terminar sumando desde dicha frontal y demás, es que le facilita muchísimo el trabajo a Hansi Flick, y más justo cuando viene acompañado quizás dentro de esa figura, digamos, en que se mueven entre líneas y demás, como hablabas hoy de la figura de Dro, quizás no dándole la fluidez que normalmente le pueda dar un Fermín, le pueda dar un Dani Olmo de turno. Y aquí justo esto es lo que quiero destacar de Pedri, la capacidad que tiene de esconder, pudiéramos decir entre comillas, los defectos de este Fútbol Club Barcelona, y luego también la capacidad de terminar potenciando a todo el mundo. O sea, literalmente es Rey Midas, todo lo que toca lo convierte en oro. Sí, tal cual, Monchi. Y también es lo que hablamos la semana pasada. Al final no existen planes para diseñar para Pedri, porque al final el plan es él. Yo creo que lo que vimos hoy fue lectura de partido pura y dura. ¿En qué sentido? Pedri se dio cuenta que la Real Sociedad no estaba presionando, que quizás no hacía falta un Pedri tan abajo. Pedri se dio cuenta que Dro, por ser su debut, por estar muy verde, como que no se estaba enterando un poco de lo que ocurría entre líneas, no le estaba ofreciendo al equipo situaciones favorables, no estaba ofreciendo soluciones al equipo en esa zona entre líneas y de la frontal. Pedri se dio cuenta que cuando juega Marcus Rashford es probablemente el extremo o el atacante por la izquierda que más juega pegado a banda, porque es donde más cómodo se siente, porque Ferran suele caer a esas zonas intermedias, el Rafinha también suele caer a esas zonas intermedias, y Pedri se dio cuenta de todo este tipo de situaciones y lo que hizo fue intentar ganar la altura, ¿no? ¿Por qué? Porque al final no necesitas diseñar un plan. Al final el propio futbolista, cuando tiene esa categoría, esa capacidad de entender el juego, va él solo a darse cuenta cuáles son las necesidades del equipo, y Pedri lo hizo. Y a mí me pareció un partido muy bonito, porque yo demuestro un poco lo que hemos venido hablando aquí, ¿no? Al final hay futbolistas que tienes que dejarlo volar, obviamente darle sus patrones de organizativos y demás, pero tienes que dejarlo volar, que ellos mismos te van a dar las soluciones. No le busques soluciones, que ellos mismos te las van a encontrar.
Amigos, dentro de esta segunda sección, como le decíamos, siempre se la dedicamos a un equipo dentro del campeonato español que no sea Fútbol Club Barcelona, Real Madrid o Atlético de Madrid. El día de hoy, Noris, estaremos charlando, al menos a mí, de que me parece la sensación dentro de este campeonato liguero español, aunque es justo decir también que que el español ha tenido un muy buen inicio, pero creo que el Elche de Eder Sarabia, no solo por el nivel de resultados, uno de los pocos equipos que quedan invictos a día de hoy en todo el fútbol europeo y dentro del campeonato español únicamente junto al Fútbol Club Barcelona. Y es que es, además de lo que han conseguido a nivel de resultados, creo que es que a nivel de juego es un equipo súper interesante y rico de analizar tácticamente y también vistoso para el aficionado que se sienta en su sofá a disfrutar del fútbol. Un equipo que, entre comillas, se pudiera decir que toma riesgo, que invita al espectáculo, que invita a ser ofensivo. Y bueno, siempre se agradecen muchísimo estas propuestas y más cuando es un equipo que llega desde segunda división a animar la liga. El trabajo de Sarabia de inicio, Nori, es realmente fenomenal. Sí, sin duda, mucho. Yo creo que al final una de las sensaciones de la primera división, ya lo fue en la segunda, el año, la temporada pasada, y sobre todo yo creo que porque al final es una propuesta bastante novedosa, ¿no? Yo, si te hubiera que destacarle algo a la Leche a grandes rasgos, más que hablar de temas macro o de estructura, yo me quedo con lo micro. Y yo creo que es impresionante cómo Del Sarabia cuida los detalles, sobre todo a la hora de perfilarse. Yo creo que cada jugador sabe hacia dónde tiene que ir el pase, hacia qué pierna tiene que ir el pase. Es decir, cada situación que se da dentro del partido viene con un manual de instrucciones, por así llamarlo, ¿no? Yo creo que esto a la larga termina ayudando al jugador a tener muchísima más confianza a la hora de ejecutar acciones, y eso me parece que es una de las principales bases que estamos viendo ahora en este hecho, ¿no? Es un equipo, perdón, repleto de jugadores llenos de confianza, y sobre todo me quedo con el tema de Álvaro, que hoy salió de suplente, pero es impresionante. Yo creo que el nivel, no solo el nivel a lo que está jugando, sino la cantidad de cosas que está haciendo, que personalmente, anteriormente, yo no se la había visto hacer, ¿no? Y eso me parece que tiene que ver con todo esto que te vengo hablando, ¿no? Luego Andrés Silva ha entrado con muy buen pie, Rafa Mil ha entrado con muy buen pie, no tienen a Rodrigo Mendoza ahora que están en el Mundial Sub-20, y el equipo sigue jugando igual de bien, con Alei Febas ahí un poco más mandando dentro de este centro del campo. Es decir, un equipo que está haciendo muchísimas cosas bien en cuanto a lo colectivo, pero sobre todo me parece que está apoyado en lo individual y en un trabajo micro que hay detrás que me parece a mí impresionante. Y justo cuando hablabas de los micro, Nori, creo que justo el gran trabajo de un entrenador viene por darle todas estas herramientas, todos estos conceptos, fundamentos individuales a sus jugadores, pero lograr que el jugador juegue dentro del partido, pero sin pensar en que tengo que ejecutar dicho concepto, o sea, que todo le logre salir de forma natural y que tenga dicha fluidez. Y es que está como lo dices, ves que dentro de este eche, por ejemplo, se ve un pase que viene sobre un jugador que está siendo acosado por un jugador por un oponente que está aceptando la presión, y ves la velocidad del pase, hacia dónde es dirigido, también cómo es capaz de superarlo desde dicho control. Y sin dudas, cuando lo ves, que es algo que se repite en todas las piezas, justo habla de lo gran entrenador también que es Eder Sarabia y cómo logra desde las sesiones de entrenamiento y demás lograr, digamos, potenciar a sus figuras. Y a mí particularmente comentabas la figura de Álvaro, quien en este último partido, recién entrando y en menos de 2 minutos, casi marca un gol de cabeza, claro. O sea, entra puramente enchufado, pero es que a mí esta doble punta me ha terminado encantando, y también los tantos beneficios que terminan permitiendo al equipo, pero también como Eder Sarabia los termina utilizando justo con esos envíos directos en muchísimas ocasiones, o con estos dos jugadores fijando, digamos, el intervalo central-lateral para permitir que los jugadores en amplitud puedan muchas veces recibir. Justo hoy se da una situación parecida con el primer gol y el pase de Dituro, quien termina sumando también, digamos,
que es algo que a mí, de lo cual quiero hablar luego. No, todavía no quiero caer dentro de lo que es el rol de este arquero, pero o sea, creo que también esta doble punta se está beneficiando de la propuesta y está permitiendo que, bueno, que su equipo esté fluyendo y esté dando un nivel altísimo. No, sí, Monchi, y bueno, es algo que creo que te comentaba, que te comenté ahorita, ¿no? Y es que para tú tener una gran salida de balón tienes que tener capacidad de conectar en largo. Y eso me parece que es algo innegociable y el Elche lo tiene. El Elche tiene un equipo que quizás tú lo identificas por relaciones cortas, pero que cuando va en largo lo hace muy bien y lo hace y sabe cuándo hacerlo y saca muchísimas ventajas en eso. Y por eso es que estas relaciones en corto, estas salidas en corto, son tan productivas, ¿no? Porque los rivales notan que también existen amenazas al espacio y no se terminan de lanzarse como como te decía, es un equipo muy amplio y me quedo con eso que tú dices, ¿no? Es un equipo que dentro de ese trabajo del entrenador termina jugando. ¿Por qué? Porque al final yo creo que lo micro te ayuda sobre todo a ejecutar, pero no te ayuda a pensar, no te ayuda a decidir. Ya las decisiones las vas tomando tú después, ¿no? Pero con ese trabajo micro te ayuda muchísimo a facilitarte muchísimo lo que son las ejecuciones y los gestos técnicos, que es de lo que se alimenta el fútbol, ¿no? Porque al final el fútbol son constantes pequeños detallitos que terminan formando un todo, ¿no? Por eso te decía, ¿no? Que yo más allá de estructura, más allá de trabajo más colectivo como tal, que obviamente el Elche lo tiene, yo me quiero quedar con esas pequeñas individualidades que forman este equipo y que luego terminan llegando a que el colectivo sea lo que es, ¿no? Que obviamente hay un trabajo grande detrás, ¿no? Porque me parece que no quiero infravalorarlo ni nada por el estilo, ¿no? Pero simplemente quiero detallar estos pequeños detalles. ¿Por qué? Porque me parece que son quizás la gran diferencia con otros equipos por parte de Leche de Salaria, ¿no? Y sobre todo porque estamos viendo grandísimos niveles individuales, ¿no? Incluso con jugadores que anteriormente nunca lo habían dado, ¿no? Lo que te comentaba de Álvaro, te comenté de Andrés Silva, que está jugando a muy buen nivel, que es un futbolista de pasado cuestionable, Rafa Mí también, pero bueno, sobre todo me quedo con Adrián Pedrosa, por ejemplo, que ha venido deambulando en los últimos años quizás sin consolidarse como tal, que a mí es un futbolista que desde cuando estaba en el Español me gustaba muchísimo, le tenía muchísima fe, pero bueno, no había terminado de asentarse como todo. El mismo Pedro Vigas, que ha sido un futbolista también histórico casi en primera división y también ha pasado mucho por segundo, está jugando a un grandísimo nivel. Y bueno, me parece que también la figura de Afengruber, el central, que me parece quizás el jugador que quizás pueda tener un techo mayor en este equipo, ¿no? A mí me ha gustado muchísimo el impacto que está teniendo y sobre todo por un poco lo que decía de Christensen, ¿no? Quizás no tanto a esos niveles, pero me parece un jugador tranquilo, un central tranquilo, y eso es algo que valoro mucho en la posición. Y ahora que justo comentas acerca de, digamos, de esta posición de central, justo algo que a mí me llama la atención dentro de este hecho de Eden Sarabia en los partidos que le he visto, es que un equipo que te da la sensación durante largos tramos de partido de no terminar sufriendo. Justo lo que también venía comentando en otras ocasiones. Y quizás parte de cómo sus centrales también, es algo también macro, no es de estructura y más, pero parte también de cómo quizás sus centrales terminan gestionando en muchas ocasiones o simplemente disipando el peligro antes de evitar que suceda. Y esto es muy, muy importante, sobre todo creo, para un equipo que termina llegando de segunda, que a priori lo que nos invita a pensar es que su plantilla a nivel de calidad individual debe estar un tanto menor de lo que es el promedio dentro de los otros oponentes de primera división. Y creo que un equipo que te evite el tener que estar constantemente viviendo en estas situaciones de área, justo porque sus defensores no sean capaces de terminar, digamos, apagando la llama y luego todo se convierte en un fuego, te evita hasta cierto punto, digamos, no terminar siendo presa de la calidad individual de esos otros oponentes que con una situación creativa que se invente te pueden terminar resolviendo y ganando tu partido, empatándote los minutos finales. Y creo que de aquí nace también parte de lo que está haciendo este Eche a nivel de resultados dentro de este inicio.
Y Monchi, porque es un poco lo que te decía, es un equipo valiente que no, independientemente del minuto de partido y la situación en la que se esté dando el encuentro como tal, es un equipo que es valiente, pero un equipo que sobre todo que tiene la confianza para ser valiente. Es un equipo que si ellos ven la más mínima oportunidad de ir a imponer condiciones, ellos van a ir, tanto con balón como sin balón. Entonces, quizás por eso hasta ahora no hemos visto a un Elche viviendo situaciones de agobio, contra equipos que quizás lo hayan sometido completamente. Incluso recuerdo, creo que fue contra el Atlético, que fue creo que el rival de más entidad que han tenido. Igual le miraron a los ojos durante prácticamente todo el partido, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que al final, un poco lo que decía, es un equipo que con confianza, un equipo que tiene la confianza ahora mismo y se cree que puede mirarle de tú a tú a cualquier rival, ¿no? Y a mí me parece que esto tiene un mérito enorme por parte de El Salario, ¿no? Porque no solo es transmitirle esa pasión, transmitirle esa energía, pero también es transmitirle herramientas desde este juego para que el equipo crea en ese discurso. Nori, antes de cerrar el tema Elche, algo de lo más llamativo dentro de este equipo es la utilización que tiene Dituro como arquero. A mí particularmente soy muy de este tipo de arqueros que suman desde las posesiones, que tienen, ¿por qué no?, también peso con balón. Y ya luego, si Eder Sarabia, digamos, nos permite la libertad de que Dituro en ocasiones ante rivales que están en un bloque medio bajo, se sume prácticamente a posiciones que normalmente ocupa la primera línea, digamos, los defensores, justo para, digamos, esa primera línea de si estás construyendo en un 3+2, un 3+3, que Dituro esté entre centrales, digamos, formando parte de esa primera línea, yo creo que es llamativo, que es hasta cierto punto un tanto arriesgado, pero a nivel de espectáculo y táctico es extremadamente interesante. Y hace 2 jornadas les recuerdo justo en un partido que muchas de las ventajas que se terminaban generando y de recepciones que se daban entre líneas o que se daban a los costados de los pivotes rivales partían de un pase de Dituro. Lo utilizaban para atraer, digamos, clásica situación, conectada con un mediocentro que descendía. Ese salto que, digamos, se da sobre ese mediocentro, al encontrar nuevamente a Dituro, el equipo rival identificaba, o al menos intuía, de que era un buen momento para robar. Saltaban sobre ellos y justo por tener a Dituro ahí te da esa opción de ese +1 en una línea superior al cual siempre terminaban encontrando, que es otra cosa que me parece realmente interesante dentro de este equipo de Sarabia. Terminan reconociendo en muchísimas ocasiones al hombre libre y lo terminan encontrando en situaciones de ventaja. Y luego, cuando comentabas de la capacidad que tienen de conectar en largo, Dituro también termina siendo muy importante en este tipo de situaciones. Y bueno, quisiera que me comentaras un poco acerca de lo que te ha parecido este inicio. Luego también es cierto que ha tenido muchas dudas en algunos partidos, atajando bajo palos, algo que puede, bueno, invitar también a pensar de si Iñaki Peña va a ser capaz digamos, tomar dicha titularidad o no. Pero yo soy muy de lo que está buscando Eder Sarabia con la figura de este arquero, Nori. Sí, Monchi, hay que ver por qué, porque es lo que dice. Yo creo que ha dejado ciertas dudas en situaciones más de arquero. Incluso Iñaki Peña jugó, creo que fueron 2 jornadas. Pero es que la diferencia con balón entre Iñaki Peña y Duro es muy grande. Y Eder Sarabia, yo creo que tiene asumido dentro de su modelo de juego que su arquero sume con balón. Y sobre todo que sume, a mí, sobre todo, más que en esas situaciones de rival en bloque o cosas así, a mí me parece que donde sí termina sumando mucho es en situaciones bajo presión. ¿Por qué? Porque tiene una grandísima habilidad pasadora y sobre todo porque a pesar de tener 38 años es un portero muy ágil todavía. Y entonces, como te decía, me parece que tiene quizás una decisión difícil porque quizás a nivel parador Iñaki Peña sea algo mejor, pero quizás eso luego te resta un poquito en lo que es la salida de balón y el juego de pies como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que Iñaki Peña en eso sí es bastante flojo. Y es que, pese a que pueda,
digamos, no vamos a decir que ciertos errores o de no ser capaz de realizar ciertas atajadas que quizá otro arquero sí realizaría. Luego, cuando coloca sobre la balanza, por ejemplo, el primer gol en esta última jornada del Leche nace de un pase de él encontrando en amplitud. Cuando pone sobre la balanza, quizás terminas permitiendo un gol más, pero tu equipo termina sumando dos. Y realmente yo creo que la decisión para el Sarabia parte un poco de acá y más Y sobre ni, todo por la propuesta que busca con balón. y ni tanto, yo creo que ni tanto, porque al final eso terminas permitiendo un gol más, no lo sabemos, porque al final si el equipo no es capaz de salir bajo presión, a lo mejor no necesita ni parar, es decir, que termina permitiendo 3-4 más, aunque tu portero sea mucho mejor parador. ¿Por qué? Porque al final no termina de salir bajo presión y estás viviendo situaciones de bloque bajo y defensa de tu área constantemente y no es lo que estás buscando, ¿no? Amigos, ahora en esta tercera sección estaremos trayendo el partido internacional, estaremos charlando un tanto express, ya que nos hemos robado bastante tiempo de lo que fue, sobre todo con el análisis del Atlético de Madrid, Real Madrid. Pero se antojaba muchísimo traer sobre la mesa este gran partido del calcio que se estuvo disputando entre el AC Milán, que gana 2-1 al Napoli. Maximiliano Allegri termina venciendo a Antonio Conte dentro de esta batalla táctica. Nori, quisiera que charlando sobre el partido me comentaras, pero sobre todo iniciando por la figura de Luka Modric, verle, digamos, continuando su carrera, prolongándolo muchísimo más y haciéndolo en esta liga, haciéndolo en este Milan, que bajo la tutela de Maximiliano Allegri están teniendo un grandísimo inicio de campaña. A todos los amantes del juego nos termina haciendo un regalo tremendo. Sí, a mí lo ponía en Twitter, ¿no? Me trasladó a la época de Pirlo con Allegri, porque lo está utilizando como pivote, como medio centro, con dos interiores a sus costados. Ahí estaba Fofana y el chico francés que y con Rabiot, ¿verdad? Que lo tenía a su costado, y ahí Modric asumía el papel de mariscal de campo completamente. Era el que le daba sentido al juego, era el que organizaba al equipo, tanto en corto, tanto en largo, era el que mandaba los ritmos, era el que sacaba al equipo en transición, y que luego es un jugador que todavía tiene piernas para ir a los duelos, para todos esos recorridos defensivos que requiere la posición, lo hace de maravilla. A mí me parece que hoy nuevamente dio un espectáculo y que viene siendo uno de los mejores jugadores de la Serie A. Por cierto, un Milan muy identificable con lo que es Allegri como entrenador ya, sobre todo en el tema sin balón, y que está encontrando calidad y niveles asociativos muy altos con Modric, con Pulisic. A mí Santi Jiménez me dejó alguna que otra acción interesante, con un Rabiot que también que suma muchísimo, y que es un equipo de baja posesión, pero cuando la tiene bien. Y yo creo que justo algo interesante dentro de estos planes de partido, menos los partidos que le he podido ver a este Milan de Maximiliano Allegri, es que en muchas situaciones termina viviendo en esa, pudiéramos decirle, bloque medio, justo porque cuenta con futbolistas como lo es Rabiot, como es el propio Fofana, que una vez reciben, por ejemplo, si son capaces de conectar con Santi Jiménez viniendo el apoyo para descargar de cara, luego son jugadores, digamos, con recorrido, tanto desde la conducción como con recorrido a la hora de lanzar carreras, con Salih-Maker también incorporándose, el carrilero izquierdo, si este es Estupiñán también sumándose, y al final quizás, al menos a mí Fofana y Rabiot no me parecen futbolistas que te puedan terminar complementando muchísimo a lo que puede hacer Luka Modric desde lo que es a la hora de construir relaciones mediante el pase corto, la tenencia del balón, sumar posesiones largas, pero sin embargo dentro de estos planes de partido creo que les beneficia el tener campo que recorrer, y hoy la presencia de un Pulisic cerca de Santi Jiménez, al menos a mí me termina pareciendo bastante positivo para también lo que es la figura del mexicano, al menos los días en los que cuenta, tomando sobre todo como referencia el partido de hoy a Pulisic, me parece que su nivel puede terminar siendo mucho mayor que en otros días en los que se ha encontrado, por ejemplo, un futbolista como Loftus-Cheek. Sí, Monchi, yo creo que al final es un 11 con calidad asociativa, y yo creo que el equipo
creció desde ahí, ¿no? Lo que decía, lo curioso es que mediante posesiones bajas, por así llamarlo, no es decir, los equipos de posesión baja, pero con calidad asociativa. Entonces, yo creo que esto termina sumando muchísimo a lo que es la estructura del equipo como tal. ¿Por qué? Porque es un equipo que se siente cómodo sin balón. Entonces, no le interesa o no tiene esa necesidad imperante de ir a robar, de ir a morder arriba constantemente. ¿Por qué? Porque se siente cómodo sin balón, se siente fuerte en las situaciones sin balón y porque luego sabe que con balón, una vez la tengan, van a saber qué hacer, ¿no? Entonces, yo creo que mentalmente siempre están muy arriba en los partidos y como que siempre están dentro del plan. Hoy, por ejemplo, yo creo que el Napoli, perdón, después del 1-0, tuvo secuencias donde fue hundiendo al Milan, pero el Milan no estuvo incómodo en ningún momento. Incluso ya con el 2-1, con la expulsión de Pervis Estupiñán, tampoco con 10 hombres, el Milan tampoco estuvo demasiado incómodo. Obviamente iba a estar un pelín más agobiado y más hundido en cuanto a lo posicional, pero no estuvo incómodo tampoco. Es decir, yo creo que el equipo se siente muy cómodo y ha absorbido los conceptos defensivos de Massimiliano Allegri. Bueno, aquí tendríamos un podcast para hablar sobre esto. Y también a nivel competitivo y a nivel mental, ya yo creo que el equipo está muy en sintonía con lo que quiere Allegri, ¿no? Y eso me parece que es uno de los principales pasos de cualquier entrenador a la hora de entrar en un equipo nuevo. A mí también me llama la atención, como por ejemplo, cuando el balón se encuentra sobre, digamos, el sector derecho del Milan, sobre este lado de Saelemaekers, cómo pasan en ocasiones, no sé si es que pasan del 5-3-2 al 4-4-2 o es que pasan del 4-4-2 al 5-3-2, porque va mutando sobre todo si el balón se encuentra en ese lado fuerte con Saelemaekers, yendo a ese salto, pero sin embargo cuando el balón se encuentra en el lado débil y en situaciones más de bloque bajo a la hora de defender el área, Saelemaekers termina incorporándose a esa última línea, quizás para también defender mejor lo que es esta área, con lo que es el área con, digamos, más efectivo en esa última línea. Y yo creo que también habla un poco a las claras de cómo el equipo también termina, digamos, reconociéndose dentro de la idea de Allegri y qué cómodos se están sintiendo, porque al menos Saelemaekers, los partidos que le he visto me parece que está dando un nivel al menos bastante positivo, sumando desde ese rol sin balón, pero luego con balón también en muchas situaciones de transición, llegando a área rival con estos ataques verticales. Y Monchi, porque me parece que a mí Allegri es un maestro en lo que es la diagonalidad defensiva, ¿no? En defender en bloque en diagonal. Y bueno, cuando estaba con el tema del libro, con la Juve, ya lo toqué, bueno, que lo comentábamos. Y si te miras, te pones a ver los partidos de este Milan y tienen exactamente los mismos comportamientos cuando el balón va a banda, ¿no? Y es algo que tienen muy trabajado y los equipos de Allegri, y por eso se le hace muy, muy difícil conquistarle los costados, ¿no? Y cuando se los conquistas, no se los conquistas de la mejor manera y siempre están en buena disposición a la hora de defender centros laterales. Lo que te decía, el equipo logró entender lo que quería Allegri, se siente cómodo dentro de este modelo, dentro de esta estructura, y hay jugadores que están disfrutando. Yo creo que los centrales están disfrutando, yo creo que están disfrutando defender y eso es fundamental. Y luego, obviamente, tener el amor y facilita muchísimas cosas, porque quizás en la Juve de hace 2 años, sí, tenía Locatelli, pero no es lo mismo. Yo creo que al final tener ese jugador eje, que sea una guía para que el equipo sepa qué hacer cuando recupere el balón en esas situaciones de posesión es una bendición, ¿no? Porque al final, con mucho que tú tengas diseñado un plan brillante sin balón, si luego no tienes capacidad de hacer muchísimas cosas bien con balón, al final a la larga vas a terminar limitando, ¿no? Tu techo va a ser mucho menor y también en el aspecto mental el futbolista se va a cansar, ¿no? Se va a cansar de que tener casi prácticamente un solo plan, ¿no? O de ser muy bueno en un solo plan y el otro no ser tan bueno. Y es que Luka Modric hoy podíamos encontrar dentro de, bueno, lo que fue en el último partido frente al Napoli, justo si el balón se encontraba en el sector derecho, como prácticamente
Por ejemplo, Fofana ganaba altura, se colocaba en zona de líneas o lanzaba centro de desmarque y Luka Modric iba hacia dicha zona, recogía la bola y comenzaba a circular. Si el balón llegaba hacia el otro sector, recorría hacia el otro sector. O sea que no solo es un futbolista que te sume desde el pase, estando en una posición y el balón según recorra, una vez llegue a él sea capaz de sumar, no, es que está interviniendo constantemente y su equipo le agradece que esté interviniendo constantemente. Y esto a mí me parece que también es un acierto tremendo de Allegri de entregarle las armas al croata. Y creo que el croata se lo está devolviendo a nivel de juego con su veteranía. Se disfruta muchísimo. Y si para el colmo viene Pulisic con esta creatividad en el día de hoy que termina sumando en la situación de gol, pero sin embargo también en la primera situación de partido con el gol de Salimaker para poner el 1-0 cercano al minuto 3, es capaz de en ese inicio ante la presión del Napoli de deshacerse de su par, recorrer con balón esos metros que a mí me pareció no solo la creatividad que tuvo a la hora digamos, de realizar dicho control, sino también luego la capacidad de, con ese largo recorrido que tenía que realizar, seguir con la bola y luego encontrar el pase hacia un Salimaker que llegaba cuando quizás la solución a priori más fácil era ese pase diagonal atrás hacia Santi Jiménez. Bueno, terminas colocando todo dentro de la batidora y te da un cóctel tremendo, Nori. Sí, no, y un Saelemaekers que ahorita mencionábamos que la calidad asociativa del equipo y Saelemaekers también la tiene. Yo creo que también un poco va en la misma línea de lo que es el equipo a nivel asociativo, ¿no? Por lo menos hablando el mismo idioma. Monchi, yo me quiero quedar, tú sabes, con Modric, no solo lo que Modric le está aportando a Allegri, sino también lo que Allegri le está aportando a Modric, lo que este Milan le está aportando a Modric. ¿Por qué? Porque es un jugador que está disfrutando muchísimo. Quizás en los 2 últimos años con el Madrid, yo creo que inmerecidamente, aunque bueno, no vamos a entrar en ese debate ahora, yo creo que en estos 2 últimos años el croata no la pasó muy bien en cuanto a titularidades, en cuanto a importancia, pero creo que más bien fue por un tema de presión popular, por un tema también de la edad, que quizás como que ya dentro del Madrid no se lo creían del todo, pero obviamente el croata estaba para aportar y muchísimo, y ahora lo estamos viendo en este Milan, ¿no? Yo creo que sobre todo me quiero quedar con esto, veo un Modric que está disfrutando muchísimo, un Modric que se siente motivado, que se siente con energía suficiente y que no solo ha sido Modric aportándole cosas al Milan, es que también en Milan y Allegri le está aportando cosas a Modric, ¿no? Entonces, cuando la relación así es de retroalimentación pareja, por así llamarlo, al final es mucho más bonita, ¿no? Y por eso yo creo que se están viendo un poco los resultados que se están viendo. Y siempre se extraña a quien no está, pero un Modric con este nivel y con este fútbol que nos está mostrando, también verlo, digamos, dentro del Madrid te hubiese regalado, aunque ya también fuese un equipo totalmente diferente. Sí, en caso de que pudiese estar. Sí, pero también lo que decía, yo creo que es también un tema mental, un tema emocional, ¿no? Yo creo que en las 2 últimas temporadas, yo creo que al final como que en Madrid ya no se terminaban creyendo a Modric, ¿no? Es normal, al final miras el carnet y la edad y le dices, no, ya, no tiene más, pero que en realidad, como dice Luis Enrique, ¿no? Esas son cosas que no hay que mirar, hay que mirar el rendimiento, hay que mirar lo que todavía es capaz de ofrecer y está claro que Modric todavía tiene muchísimo fútbol. Y Nori, antes de terminar, bueno, ya esta sección respecto a lo que fue el partido entre esta victoria del Milan sobre el Napoli, a mí algo que me llama particularmente la atención y que disfruto muchísimo y se ve muchísimo también dentro de lo que es la Serie A, es cómo los centrales, una vez dan ese pase fuera, lanzan esas carreras, como digamos la movilidad posicionales con centrales colocándose como lateral o en zonas de pivote. Rabiot incluso se veía en ocasiones en la posición de central para, digamos, intentar dar la salida, sobre todo cuando el Napoli en unos momentos del partido intentaba saltar. Mediante estas carreras de los centrales terminan superando muchas veces esos primeros acosos que venían, por ejemplo, desde Sambo Anguissa, digamos, de un jugador que desde estas alturas saltaba, se generaba entonces un espacio un tanto mayor, ya que, digamos,
el jugador inmediato detrás de él no estaba tan cercano, entonces se genera ese espacio a atacar, pero es que luego cuando no iban, digamos, cuando intentaban quizás no saltar o cuidaban un poco más estos saltos, como jugadores como Rabiot se colocan en esta primera línea quizás para tener digamos, ser un poco más incisivo desde lo que es la conducción, o el propio Modri yendo a recoger balones en primera línea y te encontrabas a Tomori abierto o digamos ocupando una segunda altura exterior mientras que el otro central está en esa altura. O sea, hay muchísima movilidad dentro de estas primeras alturas del calcio. Yo lo disfruto muchísimo. Sí, sí, sobre todo en varios equipos, ¿no? Porque esto lo vemos también en la Juve, lo vemos también en el Inter, es decir, es algo que está muy de moda. Yo creo que también tiene que ver un poco con el contexto táctico de la liga como tal y lo que fue en los últimos años lo que han venido siendo un poco las presiones al hombre, y que este dinamismo es algo que ha ayudado un poco a romper ese tipo de emparejamientos, ¿no? Como bonus track, ya para terminar cerrando lo que es el episodio de hoy, le traemos como siempre el entrenador y jugador de la semana. Comenzaremos por el jugador de la semana y Nori, ¿cuál es tu jugador de esta semana dentro del campeonato español? Decirle a ustedes que están del otro lado de la pantalla que los invitamos a que escriban acá en los comentarios de YouTube quién es el MVP de jugador para usted y quién es el MVP como entrenador. Bueno, como jugador voy a irme un poco, sabes que no me gusta irme a lo fácil, y bueno, me voy a quedar con Pablo Gazzaniga. ¿Por qué? Porque yo creo que ha levantado el nivel en las últimas jornadas, y sobre todo cuando más su equipo lo necesitaba. Yo creo que en este 0-0 contra el Español, yo creo que fue fundamental. Tuvo grandísimas intervenciones y garantizó esa seguridad que tanto necesita el Girona atrás, ¿no? Para tratar de, si va a empezar a reconstruirse también desde esa seguridad que te pueda garantizar también la parte de atrás, la saga, y bueno, la portería en sí, ¿no? Girona que creo que ha dado pasos hacia adelante. Creo que Michel está encontrando ciertas cosas sobre las que construir. Vamos a ver si le da tiempo, ¿no? Porque los resultados siguen sin llegar. Pero bueno, me quedo con Gazzaniga, que me parece que tuvo una muy buena jornada. No, yo sí, discúlpame, pero me voy por lo fácil. Mi jugador, mi MVP de la semana es Julián Álvarez. Tengo que mencionarlo, sí o sí, es que el nivel que termina regalándonos Nori es tremendo. Y si, como decíamos al inicio, es capaz también de agregar a su registro estos goles de tiro libre, como nos está mostrando en el inicio liguero, ya siendo un futbolista total, es un futbolista también que al ojo y a nivel de espectáculo se vuelve muchísimo más llamativo. Yo lo elijo dentro de la semana y más que viene acompañado de una victoria, una goleada frente al Real Madrid en este derbi, sabiendo lo importante que era, y sobre todo también creo que es un premio merecido para Julián Álvarez por el partido que termina realizando en la penúltima jornada, y sobre todo sabiendo que, como se ha comentado, venía con esas ciertas molestias de haber sido sustituido en los partidos anteriores, digamos, como con esa espinita, y que creo que está demostrando y diciendo presente para decir, bueno, aquí yo soy la figura, y el techo que logre tener este equipo colchonero creo que van a ser de los pies de Julián Álvarez, sin duda. Nori, también es momento para el entrenador. Yo voy, podríamos decir, un poco también por lo fácil al elegir a Eder Sarabia. Se termina consiguiendo una victoria 2-1 ante el Celta, una victoria que le permite al equipo continuar invicto. Como decíamos también, la propia figura, por ejemplo, de Álvaro entrando desde el banquillo y terminando sumando, no solo a nivel de cambio, sino creo que lo que fue el plan de partido también de Leche, superior durante grandísimos tramos del encuentro, y si para cómo logran prolongar también la racha como invictos, bueno, el Sarabia se merece también estar en esta sesión de entrenadores. Dos decisiones un tanto fáciles las mías, Nori, pero no, es que realmente el nivel es altísimo. La mía como entrenador también va a ser muy, muy fácil. Yo me voy a quedar con el Cholo Simeone, porque me parece que fue la exhibición en los banquillos del fin de semana, no solo por cómo planteó el partido, no solo por cómo leyó las debilidades de Madrid, no solo por cómo logró potenciar a sus mejores jugadores,
sino también por esa conexión emocional que tuvo en un momento más crítico de la temporada para el Atlético, ¿no? Porque sí, estamos en septiembre, pero el Atlético estaba en una situación muy crítica, y bueno, y tanto contra el Rayo entre semanas, como este sábado contra el Madrid, logró cambiarle chip al equipo también en cuanto a lo mental, en cuanto a lo emocional, y sobre todo, que me parece que algo fundamental para este Atlético, logró reenganchar al Metropolitano. A mí me parece que esto es, se dice poco, pero bueno, esto es una de las principales bases que tiene el Atlético. Es un estadio espectacular en cuanto a animal, en cuanto a empujar a lo suyo. Yo creo que esa conexión y esa mística de Cholo en el Atlético, en el Metropolitano, también fue fundamental, y el Atlético logró sacarla para una victoria no solo importante, yo creo que también histórica, ¿no? Por lo como terminó dándose y por el resultado. Y es que hace una semana estaban muy hundidos dentro de la tabla. Si llegasen a perder aquel partido frente al Rayo Vallecano, luego no eran capaces de ganar ante el Real Madrid, estuviésemos hablando de un equipo totalmente desenganchado prácticamente de opciones de ganar la liga estando en septiembre. Algo insólito para este equipo colchonero. Sin embargo, si ahora miramos la tabla, vemos un equipo no lo tan cercano que quizás desearían tras estas primeras jornadas, pero que ya está, digamos, reenganchándose a la liga y con una serie de buenos resultados llegaría con opciones a final de temporada. Y bueno, si se llega con opciones a final de temporada, todos vamos a recordar esta semana clave de septiembre. Tal como yo también recordaré siempre estas charlas contigo, Nori. Como siempre, se agradece muchísimo, se aprende muchísimo y sobre todo se disfruta muchísimo. Te cedo la palabra ya para despedirte de las personas que están del otro lado de la pantalla, que aman este juego tanto como nosotros. No, Mochi, repito y suscribo tus palabras. Muy agradecido siempre de estos raticos que paso aquí contigo, y al final hablar de fútbol siempre, esa retroalimentación que tiene Modri con Aleri y con el Milan, la tengo yo contigo aquí, y la verdad que me aporta muchísimo.